Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco, una de las tiendas de decoración para el hogar más top y más asequibles del momento, para ver todas las novedades que han llegado a la sección de hogar, que estoy segura de que os van a encantar. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos, que empezamos. Vamos a empezar por esta nueva colección que, como vais a poder ver, es muy colorida e invita al buen tiempo y a pasar más tiempo en el exterior. Tiene colores alegres, llamativos y ese estilo tan veraniego que apetece muchísimo ahora para darle un toque más fresco a la casa o incluso para terrazas y balcones. Aquí tenemos esta planta artificial que viene ya con su macetero de fibras naturales. Tiene un tamaño mediano, así que es perfecta para colocar sobre una mesa, en un mueble o en una estantería, y su precio es de 9 euros. Este cojín cuesta 7 euros, tiene un diámetro de 44 centímetros en color naranja para darle un toque de color al sofá, a la cama o a algún sillón. Todas las velas que ha sacado Pepco esta temporada huelen fenomenal. Esta en concreto viene en un envase de cristal súper bonito en color naranja y además el aroma también es a naranja, huele muy bien, tiene un aroma muy agradable. Es una vela bastante grande con 3 mechas y tiene un precio de 5 euros. De esta colección también han sacado estas tazas con estampados muy primaverales y veraniegos con colores muy alegres. Hay dos diseños, este con naranjas y el otro que yo diría que son limas porque son verdes. Son tazas bastante grandes, tienen una capacidad de 450 mililitros, así que están genial para café con leche o infusiones. Y cada una tiene un precio de 3 euros, que para el tamaño que tienen está bastante bien. Con el mismo estampado de la primera taza que acabamos de ver, también tienen varias cositas. Por ejemplo, esta manopla para el horno, que de hecho yo me llevé una porque la que tenía en casa se me rompió, y esta me gustó mucho por el estampado que tiene. Además es súper económica, cuesta solo 1,30 €. También tienen este delantal con el mismo estampado de naranjas. Yo personalmente no soy mucho de usar delantal, pero oye, me parece que está bastante bien. Es de 60 por 80 y tiene un precio de 3 euros. Y también tienen paños de cocina, que siempre viene bien tener en casa. En este caso vienen en un pack de 2, son de 45 por 65 y vienen dos diseños diferentes, uno con el estampado de naranjas y el otro en color naranja liso, y el pack de 2 tiene un precio de 3 euros. Me enamoré de esta tabla de madera con el fondo estampado de la misma colección, me parece tan bonita. Creo que tanto para usarla como tabla decorativa en la cocina como para servir en la mesa, por ejemplo, una tabla de quesos o algún aperitivo, queda espectacular y tiene un precio de 7 euros. También vi estos manteles individuales que cuestan 2,50 cada uno. Son de 30 por 45 y tienen un diseño bastante sencillo de color beige con rayas verdes. Además, por el tipo de material que tienen, se pueden enrollar fácilmente, así que a la hora de guardarlos ocupan muy poquito espacio. También me encantó esta manta para picnic que además, como podéis ver, se pliega y queda como si fuera una pequeña maletita. Tiene su asa para transportarla, así que es muy cómoda para llevarla al parque, a la playa o al campo. Es de 160 por 170, así que tiene un tamaño bastante amplio y su precio es de 12 euros. Esto de aquí son unos farolillos metálicos en color verde que llevan una pequeña bombilla y funcionan a pilas. Son perfectos para colocar tanto en interiores como en exteriores y dar ese punto de luz cálido y acogedor que queda tan bonito, por ejemplo en una terraza, en un balcón o incluso dentro de casa, y su precio es de 6 euros.
Este marco de fotos es de madera y fibras naturales, así que tiene un aspecto muy natural y viene con una lámina con el estampado de naranjas propio de la colección. La verdad es que queda muy bonito tal cual, pero también podemos cambiar la lámina y poner una foto que nos guste. Es para fotos de 10×15 y tiene un precio de 3 euros. Dentro de nada empieza ya la temporada de poner los exteriores bonitos para quien tenga terraza, balcón o jardín. Y aquí he visto este cojín para silla que me ha parecido muy bonito por los colores y por el estampado de hojas que tiene. Viene con unos lacitos para poder atarlo a la silla y que quede bien sujeto. Es de 40×40 y tiene un precio de 5 euros. También he visto este puff con un estampado de hojas de olivo, con sus olivas y todo, que me ha parecido muy original. Es de estos que van rellenos con bolitas en el interior, con un material parecido al arroz, así que se adapta bastante bien cuando te sientas. Es de 45×25 y tiene pinta de ser bastante cómodo, aunque no tenga respaldo. Y su precio es de 9 euros. Siguiendo con la colección, también he visto estas cortinas en color beige que tienen un estampado de hojas bordadas. Vienen 2 en el paquete y en total miden 135×250 y su precio es de 20 euros. Estas bandejas de fibras naturales con el borde en color verde me recuerdan mucho a unas que vi en Action hace poco. Estas miden 34,5×25,5 y tienen un precio de 6 euros. Las podemos usar como centro de mesa o como bandeja decorativa para poner algunas cositas de decoración, unas velas o algún jarroncito. También han sacado este set de cubertería de 16 piezas con el mango de madera, que la verdad es que queda muy bonito y le da un toque bastante natural a la mesa. El pack completo tiene un precio de 14 euros, que para ser de 16 piezas creo que está bastante bien. Estos cuencos de madera son una preciosidad. Como veis, en el interior tienen el estampado de naranjas de esta colección, así que van a juego con la tabla de madera que hemos visto antes. Se pueden usar, por ejemplo, como ensaladera o incluso como frutero, que también quedaría muy bonito sobre la mesa o en la encimera, y tienen un precio de 9 euros. Mientras estaba grabando, trajeron estos vasos de cristal con tapa de madera y pajita, que de verdad me parecieron una monada. No me llevé uno a casa, pero tuve muchas tentaciones y si vuelvo y todavía lo veo, lo mismo cae. Es perfecto para los cafés con hielo y tiene un precio de 4 euros. Esto también me pareció muy interesante. Es un set de 4 tazas de café expreso con sus 4 platitos a juego y además viene con su soporte para tenerlo todo recogido. Incluso lo podemos tener a la vista en la encimera. Todo el conjunto cuesta 10 euros, que yo creo que está muy bien de precio. Incluso puede ser una buena idea para regalar a alguien que sepáis que le gusta mucho el café solo. Además, tanto las tazas como los platitos son aptos para el lavavajillas y el microondas, así que están súper bien para el día a día. Otra cosa que me gustó bastante es esta ensaladera o fuente, porque realmente la podemos usar para lo que queramos. Es un plato bastante grande, pesa bastante, en color verde con un estampado de hojas de olivo muy bonito y cuesta 10 euros. Además también es apto para lavavajillas y para microondas. En la misma línea de hojas de olivo también tenemos este cuenco perfecto, por ejemplo, para cereales, yogur o fruta. Y además cuesta 3 euros, así que es súper económico. Y esto de aquí, la verdad, es una de las cosas que más me han gustado de toda la colección. Es esta jarra de cristal de 2 litros, así que tiene una capacidad bastante grande. Tiene un precio de 9 euros y no me digáis que no es bonita, con estas burbujitas en el cristal que la hacen súper especial. Además pone que está hecha a mano y tanto para poner agua, zumo o lo que queramos en la mesa, queda preciosa, incluso la podemos tener a la vista como parte de la decoración. A juego con la jarra tenemos también este pack de 2 vasos de cristal de 350 mililitros. El pack de 2 cuesta 5 euros, son en color verde y tienen también esas burbujitas en el cristal que los hacen súper bonitos.
Este cuenco también me encantó. La verdad es que no es difícil que me guste a mí un cuenco, no tengo un problema tan grande como con las tazas, pero también va un poco por ahí la cosa. Este tiene un precio de 3 euros y haría conjunto con la primera fuente que hemos visto antes, la que era toda de color verde. Y este plato llano grande sería el conjunto del cuenco que hemos visto antes en color blanco con el mismo estampado de hojas de olivo. Tiene un precio de 3 euros y además es apto para lavavajillas y microondas. También tenemos esta cesta de fibras naturales bastante grande con un toque en color naranja que le da un punto muy bonito. Mide 35 x 33 x 35 y cuesta 11 euros, que para el tamaño que tiene creo que está bastante bien. La podemos usar, por ejemplo, como macetero para una planta grande o también para organizar mantas y cojines y que quede todo más bonito y ordenado en el salón. Este cojín me pareció súper bonito con el estampado de hojas de olivo, aún así es bastante discreto, pero tiene ese toque más primaveral que queda muy bien en el sofá o en la cama. Es de 45 x 45, se vende con el relleno incluido y cuesta 7 euros. Además, tiene cremallera, así que podemos sacar la funda fácilmente para lavarla cuando haga falta. En otra zona de la tienda también tenían más cositas de esta colección que no había visto, como por ejemplo esta fuente o bandeja que sigue la misma línea de lo que hemos estado viendo. Tiene un precio de 9 euros y también es apta para lavavajillas y para microondas. Antes hemos visto el plato llano y aquí tenemos el plato hondo que va a juego, así que si queréis completar el conjunto también podéis encontrar este plato hondo que tiene un diámetro de 20 centímetros y cuesta 3 euros. También han sacado una colección de tulipanes, aunque había cositas sueltas. Aquí tenemos este macetero con mariposas rosas que tiene un precio de 5 euros. Este jarroncito en forma de tulipán creo que ya lo habíamos visto en el último vídeo que subí de Pepco. Tiene un precio de 4 euros y me parece tan bonito así tal cual que yo ni le pondría flores. Mirad qué bonita esta vela aromática. Viene en un vasito con un estampado floral muy bonito. Es de vainilla, huele súper bien y además tiene tapa de madera que siempre queda muy bien cuando la tenemos a la vista. Y su precio es de 4,50. También tenemos esta vela pequeña en forma de tulipán rosa, me pareció muy original y bonita para decorar, huele bastante bien y esta tiene un precio de 2,50. Los tulipanes en primavera no pueden faltar. Aquí tenemos estos que vienen en un pequeño jarroncito de cristal, en cada jarrón vienen 3 tulipanes y están disponibles en 2 colores, en rosa y en amarillo, y cada uno cuesta 2,50. Sé que como las flores naturales no hay nada, pero lo bueno que tienen estas es que no se estropean y siempre están bonitas. Mirad qué cuadro más bonito. La verdad es que me pareció bastante original y diferente y muy primaveral. Es un cuadro que lleva una pequeña plantita artificial con su macetero de fibras naturales, así que tiene un toque decorativo muy especial. Además cuesta 5 euros, viene con su enganche para poder colgarlo en la pared, aunque también lo podemos poner simplemente apoyado, y está disponible en 2 modelos, en rosa y en amarillo. Después tenemos esta flor artificial que viene dentro de una cúpula de cristal con una base de madera. Me parece muy bonita para decorar cualquier rinconcito de la casa, por ejemplo, una estantería o una mesita, y tiene un precio de 5 euros. También he visto como novedad este jarrón con un estampado floral muy apropiado para la primavera y si os fijáis tiene ese acabado como agrietado que le da un aspecto un poco más especial y diferente y su precio es de 5 euros. En la sección de mantas he visto estas que creo que os pueden gustar bastante, sobre todo por el precio. Fijaos, es una manta con estampado floral de 130 x 170, es como el dibujo que hay en la etiqueta y cuesta solamente 6 euros. Tiene unos colores muy bonitos y además es súper suave. Perfecta para tenerla en el sofá o a los pies de la cama. También tenemos este otro modelo, mismo precio, mismas medidas. A mí personalmente me gusta más el primero que hemos visto, pero bueno, para gustos, colores.
Estas bandejas de madera creo que también son novedad, no recuerdo si las llegué a ver en el último vídeo que hice. Es un objeto totalmente atemporal que podemos usar durante todo el año y adaptar según la estación con los objetos que pongamos encima. Hay dos tamaños, el más pequeño cuesta 7 euros y el grande cuesta 10 euros. Por el precio que tienen podemos comprar las dos o simplemente elegir el tamaño que más nos convenga. También os quiero enseñar estas cestas tan primaverales. Son de fibras naturales pero llevan este forro de tela con estampado floral. Hay tres tamaños, pequeño, mediano y grande. La mediana cuesta 6 euros y la pequeña cuesta 4. De la grande no vi el precio porque no encontré la etiqueta, pero bueno, creo que más o menos os podéis hacer una idea. Igual cuesta 8 o 9 euros. En la sección de manteles, lo más primaveral y nuevo que vi fueron estos manteles individuales de fibras naturales en forma de flor con el borde en color verde. La verdad es que son muy bonitos y le pueden dar un toque muy alegre a la mesa. Cada uno cuesta 2,50. Estos también con estampado de flores vienen en packs de 2, miden 38 centímetros de diámetro y el pack de 2 cuesta 2,50. En la sección de niños, que la verdad es que nunca me paso por aquí, encontré esta maravilla de cojín, que bueno, puede ser de niño o no de niño, porque a mí esto me encanta. Es un cojín en forma de margarita que está pensado más que como cojín, como asiento de suelo, pero se puede usar perfectamente como cojín decorativo también. Mirad lo bonito que es en este color rosa. Tiene un precio de 9 euros, es de 50 por 50, es bastante grande y si os fijáis en la etiqueta pone puff porque está pensado para sentarte en el suelo, pero lo dicho, se puede usar como asiento de suelo o como cojín decorativo. En la sección de velas he visto muchas opciones interesantes. Esta, por ejemplo, es como la que hemos visto al principio del vídeo en color naranja, pero en color verde. También huele muy bien y tiene el mismo precio, 5 euros. Todas las velas que ha traído Pepco en esta colección huelen increíble. Normalmente siempre hay alguna que no me termina de gustar, pero en este caso me han gustado todas. Y de hecho yo me compré esta que huele a tarta de pera. No os imagináis lo bien que huele. Para mí es la que mejor huele de todas, aunque la verdad es que es muy difícil elegir solo una. Es una vela grande de 3 mechas y cuesta 5 euros. Esta también huele increíble a chocolate, esta como a frutos rojos y bueno, es que realmente todas huelen muy bien, todas son de 3 mechas, cuestan 5 euros y yo personalmente me las habría llevado todas. En la sección de limpieza he visto estas novedades que me han encantado. Han sacado una colección con tulipanes. Mirad, por ejemplo, este conjunto de cepillo y recogedor que cuesta 2 euros. También tenemos este otro cepillo sin mango que cuesta 1,30 € y además tiene un pequeño agujerito en la parte de arriba por si lo queremos colgar. También vi este pack de 5 bayetas en tonos rositas, bayetas de limpieza muy acorde con la colección. La primera lleva un estampado de tulipanes y las demás son lisas en colores similares. Son de 30 por 30 y el pack de 5 cuesta solo 1,30 €. No sé cómo serán, pero creo que por el precio vale la pena probarlas. También vi este otro cepillo, bueno, más que cepillo, es como una especie de plumero, ¿no?, para atrapar el polvo. Yo creo que no lo usaría mucho esto, pero bueno, igual sí que funciona bien. Tiene un precio de 3 euros, también con el diseño del tulipán, el mango verde y bueno, pues puede venir bien para limpiar estanterías, muebles o zonas donde se acumula el polvo. También tenemos este pack de 5 esponjas o estropajos de 2 caras. La verdad es que yo los he probado y van muy bien para según qué cosas. El pack de 5 cuesta 3 euros y vienen en colores diferentes. Con el mismo diseño tenemos este cepillo de mango largo que tiene un precio de 1,30 €. Está pensado para fregar los platos, pero lo podemos usar para muchas otras cosas. También vi este estropajo con su base para guardarlo y el soporte para cogerlo en forma de tulipán, que me pareció muy curioso y además cuesta 1,80 €.
Aquí al lado tenemos estas cajas metálicas en color rosa con una margarita en la tapa. Las podemos usar para guardar galletas o para organizar un montón de cosas como material escolar, cosas pequeñas de la casa, cositas para la limpieza o lo que queramos, y además cuestan 1,80 €. Y después tenemos este pack que incluye un dispensador con su soporte, además de un cepillo y un estropajo. Todo el conjunto cuesta 4 €, la verdad creo que está bastante bien de precio, aunque eso sí, es de plástico. Después tenemos palanganas plegables en diferentes colores que vienen súper bien, y esto de aquí me hizo mucha gracia, es una mini papelera en forma de flor que cuesta 2 € y la podemos usar, por ejemplo, para tenerla en el escritorio. Ahora vamos a ver las tazas, aunque me voy a centrar sobre todo en las nuevas porque muchas de las que hay ya las hemos visto en otros vídeos. Y la verdad es que Pepco es un auténtico paraíso en cuanto a tazas porque tienen diseños muy bonitos y además a muy buen precio. Vamos, que es muy difícil salir de aquí con las manos vacías y sin alguna taza. Por ejemplo, han traído esta taza nueva de cristal en forma de flor con su platito a juego. La verdad es que es preciosa y el conjunto cuesta 4 €. También vi esta otra taza que alguna de vosotras ya ha comprado porque me habéis mandado fotos, así que luego decís que yo os creo necesidades, pero vosotras a mí también me las creáis, ¿eh? Esta es muy bonita y cuesta 4 €. Esta taza está pintada a mano y viene con su platito a juego. Sé que estaba disponible en más colores, creo que también había en rosa y no sé si en alguno más, aunque en este Pepco yo solo vi este. El conjunto de la taza y el platito cuesta 4,50 € y la verdad es que si lo hubiera visto en otro color a lo mejor me la habría llevado. Para terminar os quiero enseñar algunos básicos para el hogar que me han parecido muy interesantes y que creo que merecen mucho la pena, como por ejemplo estos botes de cerámica con tapa de madera. Cada uno cuesta 5 €, son bastante grandes y hay 3 modelos, para el azúcar, para el té y para el café. Lo ideal para mí es comprar los 3, la verdad es que además de ser muy prácticos para guardar estas cosas en la cocina, también quedan muy bonitos para tenerlos a la vista. Mirad este soporte para las especias. Es un soporte de madera que incluye 8 botes de cristal con tapa de bambú. Todo el conjunto cuesta 7 €, así que creo que está genial de precio y lo podemos tener dentro de un armario o directamente en la encimera para tener las especias a mano y que además quede bonito. También tienen la mantequera a juego con los botes que hemos visto hace un momento con la tapa de madera. En este caso no tenía precio y además solo quedaba esta. Esto de aquí es una cajita para guardar las infusiones. Tiene la base de madera y la tapa transparente para poder ver las infusiones que hay dentro y cuesta 5 €. También podemos encontrar estos molinillos para sal y pimienta. Son de madera y cada uno cuesta 5 €. Los podemos tener a la vista en la encimera para tenerlos a mano y que además queden bonitos. Y si buscáis botes de cristal con tapa de bambú para las especias, también tienen este pack de 4 unidades que cuesta solo 2,50 €. Y esto de aquí, que a mí personalmente me encantó, es un conjunto de 2 recipientes para la sal y la pimienta de mármol con la base de madera que me parecen súper bonitos y elegantes. Además creo que incluyen también 2 cucharitas o por lo menos en la foto salen, y lo mejor es el precio porque todo el conjunto cuesta 6 € que me parece increíble. Y por último os quiero enseñar esta alfombra que es de un material parecido al de las esterillas de playa. Es de 120 por 160 y tiene un precio de 10 €. Es de esas alfombras que pueden venir bien para varias zonas de la casa, por ejemplo para una terraza, un balcón o incluso para alguna zona de juegos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar esta primavera, que hayáis visto cositas interesantes para vuestra casa o que por lo menos hayáis pasado un ratito entretenido conmigo yendo de compras desde el sofá. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que compraríais. Y por cierto, deciros que este vídeo está grabado en el Pepco de Sabadell, el que está en la zona del IKEA.
Sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!